Bendiciones, mis amados. Bueno, venimos para escuchar las palabras de Dios que nos fortalecen delante de las cosas que no podemos cambiar. Porque en la medida que vamos creciendo y nuestro culto racional se habita a hacer las cosas de una determinada manera, se hace complicado, difícil hacerlo. Pero qué bello que nuestro Señor dijo que nos entregáramos a Él, que Él lo haría. Eso es una bendición impresionante. Es solamente de creer, confiar y entrega. Y si abrimos ahí las escrituras en Mateo capítulo 11, el versículo 28 al 30, miramos cómo Él se apodera de lo que nosotros no podemos para Él hacerlo. Dice, venid a mí. Cuando Él habla de ir a Él, de que vamos a Él, es aquel que va a buscar a Dios con todo su corazón, que le va a abrir su pensar, sus dificultades, el no poder avanzar, que ha buscado de todas las maneras hacerlo y no ha podido. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Cansado cuando el agotamiento llega porque no encontramos la respuesta o la solución a la crisis, al proceso, al problema que estamos pasando. Hemos tocado todas las puertas, hemos ido a todas partes, hemos buscado en las personas, hemos tratado de vender hasta lo que no tenemos y no podemos salir y nos encontramos cargados. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos nos cargamos de presiones cuando no tenemos la economía para resolver. El vivir, el sustento, la vivienda, la salud, el vestido. Hoy en día el poder movilizarse, el tener cómo poder hacerlo. ¿Ya? La mayoría de los matrimonios, las relaciones se dañan cuando la economía comienza a fallar. Y no hay manera de que el amor y el sexo pueda reemplazar la falta de dinero para poder vivir. Eso es una verdad que no podemos tapar. ¿Ya? Nuestros hijos, su estudio, nos vemos y hacemos responsables de que la crisis que estamos viviendo tiene mucho que ver con la falta de proveer nosotros. Entonces estamos cansados, agotados de luchar por conseguir y no podemos, de resolver. Entonces nos cargamos todo ese problema sobre nosotros. Caminamos súper pesados con las cargas de nuestras obligaciones que no podemos cumplir. Pero Él dice, venid a mí, dame ese peso que tú no puedes, entrégame esas cargas que no puedes llevar, ¿ya? Y yo os voy a hacer descansar. ¿Tú te imaginas uno con todas esas presiones que da de no obtener una economía, por lo menos para vivir o para resolver? Que eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos abundantes para bendecir a otros. Pero en el caso extremo que no podamos y no podamos suplir a nuestra casa, y está la angustia que ha venido por días, por semanas, por meses y en algunos por años, saltando de un matojo a otro matojo, tapando un hueco y destapando otro y no sabiendo cómo tapar los siguientes huecos. Y Él dice, venid a mí y yo os haré descansar. Quiere decir que el Señor va a tomar nuestro cansancio, nuestra desesperación y el peso que estamos cargando, y Él lo va a poner sobre Él y nos va a poner a descansar. Por eso es que la palabra dice que en quietud y en reposo viene la provisión, viene la bendición.
pero hay que aprender a confiar. No es que le vamos a entregar todo al Señor y nos acostemos a dormir o nos sentemos a esperar que un ángel venga y nos toque a la puerta para solucionarnos el problema. No, se trata de que en Él echamos todas las cosas porque Él tiene cuidado de nosotros. Que en medio de la desesperación no hemos estado pendientes de Él, sino de nuestras necesidades. Y Él quiere que lo volteemos a mirar a Él, que empecemos a girar todas las cosas para que Él las tome, que confiemos que Él nos va a crear una puerta para salir. Él nos va a mostrar un camino por donde vamos a entrar y la luz va a comenzar a alejar la oscuridad en nuestra vida. De eso se trata. Entonces, el siguiente versículo te contesta el cómo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el yugo que el Señor te ofrece? Y que dice que tenemos que aprender de ese yugo. Y fuera de que tenemos que aprender de ese yugo que Él nos ofrece, dice, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Será que nos hace falta la humildad y la mansedumbre en el corazón? Porque Él dice que si nosotros vamos a Él, Él nos va a dar ese yugo. Ahora vamos a ver de qué yugo se trata. Dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y que si hacemos esto, hallaremos descanso para nuestras almas. Quiere decir que el reposo, el gozo, la retribución, la restauración, la bendición que Dios va a colocar sobre nuestras vidas depende de que yo sea manso y humilde en el corazón. Pero hemos hablado en tantos capítulos anteriores y en otras series de cómo el Señor declara que el corazón son las intenciones y los pensamientos del hombre. Quiere decir que ahí donde nosotros pensamos y tenemos nuestras intenciones, lo que hay ahí adentro tiene que ser con mansedumbre y con humildad. ¿Ah? Entonces, que si tenemos esas dos virtudes caminando dentro de nuestro corazón, vamos a hallar descanso. Hallar descanso es que la suplición para nuestras necesidades llega, las respuestas se presentan. Y después dice el Señor, si ustedes se vuelven humildes y mansos en la manera de pensar, porque de eso se trata, ya van a encontrar que mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí cuando el Señor habla de esto? De yugo fácil y carga ligera. Si Él dice que es fácil, tiene que ser fácil. Y si es fácil de llevar, tiene que ser fácil de llevar también. Entonces aquí tenemos palabras claves en esta promesa de que Dios va a ayudarnos para que podamos salir de la crisis y de la dificultad en que estamos. Ser manso, humilde y llevar su yugo. Entonces es bien importante que nosotros sepamos estas cosas. ¿Cuál será el yugo del Señor? Cuando Él habla del yugo, está hablando de esa herramienta que ellos conocían, que usaban todos los días cuando trabajaban la tierra para poder subsistir, para poder tener la provisión. Era aquel parapeto de palos que se le colocaba entre los cuernos a los dos bueyes para disciplinarlos, obligarlos a caminar en la dirección que el agricultor quería para que rompiera la tierra o para que hiciera el surco para poder colocar la semilla. Todo eso
para el beneficio del agricultor. Entonces, él se está refiriendo que si nosotros tomamos su yugo, vamos a romper en la crisis que tenemos, el momento económico en donde no encontramos salida. Y ese yugo que nos vamos a poner de él sobre nosotros, porque sobre nosotros que nos lo tenemos que colocar, va a ser para el beneficio nuestro. Entonces, usted estará pensando, ¿de qué yugo me está hablando? Que unos bueyes que trabajaban forzadamente todo el día para romper la tierra, poner la fuerza de ellos, ser dirigidos, manejados, aún en contra de su voluntad, en un orden, porque la madera que se sostenía sobre ellos los hacía caminar juntos para romper. Y el agricultor llevaba una vara que tenía una punta de un ala de un ave, y con ello, cuando ellos no obedecían, en el morrillo les pegaba para que ellos pudieran ir en esa dirección. ¿Ah? Pero con Jesucristo es caminar con humildad, solo buscando su voluntad. Aquello que se les colocaba a ellos para forzarlos a ir derecho, en Jesucristo es caminar con humildad, solo buscando su voluntad, la voluntad de Dios. Si tú quieres que tu economía cambie, tú tienes que buscar lo que Dios quiere que tú hagas para poder permitirle que Él dirija y guíe nuestras vidas para el propósito y beneficio nuestro, en lo que Él vio que podía hacer contigo, en lo que Él vio que tú podías ser útil. Pero todo ese trabajo que tú vas a hacer en obedecer a su voluntad, que está basado en los principios de Dios, en los fundamentos de Dios, que hay que cumplir, hacer, no es solamente oír o leer, es ponerlos en tu mente de mañana, de tarde y de noche, poder ver en ellos las cosas que tienes que hacer y verte tú dentro de ellos haciéndolos, porque es lo que hace que se conviertan en un yugo que te dirija hacia la salida, hacia el propósito, hacia tu propio beneficio. Todo se basa en obedecerle y servirle, porque los bueyes solamente obtenían al final del día el alimento que el agricultor les daba o el agua, pero nosotros, el ejemplo lo usa Jesús para saber que si nosotros guardamos esa obediencia, esa forma recta de caminar en sus principios, nosotros vamos a obtener las bendiciones que Él se ha propuesto darnos como herencia de hijos en esta vida. El deseo de Dios no es que pases trabajo. El deseo de Dios no es que estés en miseria, en necesidad, que siempre te haga falta un peso para completar las cosas. No, el deseo de Dios es que seas abundante, que como hijo de Dios las demás personas anhelen lo que tú vives, lo que tú tienes, lo que tú hablas. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a mostrar diferente en un mundo que es casi materialista, que todos buscan solamente el provecho para ellos, y nosotros, el manso, el humilde, que busca la voluntad de Dios, siempre será de bendición para otros, porque Él tendrá tan abundantemente que le sobrará para bendecir. De eso se trata. Ser dirigidos por Jesús es tener el yugo de Dios sobre nosotros para caminar disciplinadamente, ordenadamente por sus fundamentos y saber que Él está en control del yugo para que caminemos ordenado. El éxito es obedecerle para salir adelante, pero emplea la palabra manso. La palabra manso no es que seamos la alfombra para todos y todos nos pisen.
o seamos temerosos de todo y de todos, y que no respondamos cuando recibimos ataques emocionales o físicos. No, porque eso sería espíritu de temor. Y el espíritu de temor es enemigo de Dios. Y el espíritu de temor a perder o a salir adelante es el que usa el enemigo para derrumbar tus creencias y tu confianza. Tú tienes que saber que tu peor enemigo eres tú. Y las personas que son mansas no es que son mansas porque todo el mundo los atropella y los pisa y los bota y los desecha, no. Manso es con referencia a Dios y la manera de actuar conforme a su palabra. Eso es ser manso en Dios. Porque tú ves a Jesucristo, Él dice que Él era manso. Ah, pero si subía al templo y alzaba la voz. Un día entró al templo y volteó las mesas y cogió un látigo y comenzó a darle a todos aquellos que decían que iban a la casa de Dios a orar, la han convertido en una casa de business, de negocios. Se enojó fuertemente y los llamaba víboras, cementerio blanqueado, o sea, palabras muy duras que tú dirás no vienen de un hombre manso y humilde. No, es que un manso y humilde es para Dios, ya que se refleja en los hombres, que ven tu comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Debemos recibir por eso con mansedumbre las palabras implantadas en nosotros por su Espíritu. De eso se trata. Ser manso para recibir, porque ahí es donde está el éxito. Ahí es donde Él toma tu carga y tu aflicción y la carga a Él. Cuando Él puede ver que tú se las entregas, pero tú tomas lo de Él. Toma su yugo y te haces humilde y manso en la manera de pensar. Dejas que la palabra te penetre, se implante. ¿Ya? Por eso Santiago decía en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Sí, porque queremos hacer cambios, pero queremos seguir una vida corrupta. Nos gusta estar en los círculos en que se habla mal, en lo que solo se habla inmundicia, donde solo se va a practicar tales cosas de impureza, donde hay la malicia de cómo sacarle ventaja a otros. Entonces, no es posible que si tu culto racional está dirigido a moverse en esa manera, tú puedas recibir la palabra. No, tú puedes ser oyente de ella, pero no se entra y no se enraiza. Porque con humildad ella se implanta. Y la palabra es poderosa para salvar vuestras almas. Porque ella es espíritu que entra a la vida de una persona, la cambia, transforma y le da vida nueva. Porque cuando la palabra nos juzga y nos muestra el castigo por no obedecerla, estamos empezando el principio del cambio, porque estamos viendo el beneficio que nos da si cambiamos. Cuando divide entre el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, cuando colocamos los verdaderos deseos del hombre, nuestras intenciones, por encima del hombre que Dios quiere crear. Entonces, delante de nuestros deseos engañosos y que no nos dejan avanzar, mientras estemos enfocados en ellos, no podemos lograr nada. Antes, por el contrario, al conocer el principio y no permitirle que Él actúe, entonces el principio nos juzga, ¿ya? O nos quita las cosas o las personas que no permiten que avancemos cuando no deseamos que Él lo haga y Dios desea el cambio. Y en algún chispazo tú permites que la palabra entre, ella se va a encargar de que deseche los tóxicos para que puedas avanzar. O nos pone al descubierto delante de otros de cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Por eso
Cuando uno está en este tratamiento del cambio y la palabra se está enraizando dentro de uno, lo mejor es estar callado, reflexionando y meditando. Manso para admitir que la palabra es correcta, buena y salvadora, y que el único deseo de Dios es intervenir en nuestra manera de pensar para poder que hallemos la salida a esos problemas de familia, de hijos, de economía, a los cuales no hemos podido avanzar. Es mejor, cuando estamos en la mano de Dios, tener la boca cerrada, en lugar de responder y defendernos y de dar razones por las cuales has actuado así. No, si Dios conoce tus intenciones y tus pensamientos, lo único que Dios quiere es que te entregues para que Él pueda hacer. No te defienda más. Perdónate a ti mismo y perdona a otros. Perdónate por no haber aceptado el principio antes, cuando lo conociste, porque es de la única manera que Dios puede avanzarte lejos del camino en que estás ahora. Podrá embellecer con la salvación de Dios tu vida. Ya podrá resplandecer, porque la luz del cambio iluminará nuestro camino, iluminará nuestro caminar. La gente preguntará, ¿qué has hecho? Hablas diferente, piensas diferente y te mueves diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo lograste? Humildad y mansedumbre delante del Señor para que Él me coloque su yugo. ¿Y cuál es su yugo? Dejarme ordenar por Él, disciplinar por Él, que Él guíe mis pasos. Eso es todo lo que tengo que obedecer. Eso es todo, sí. Obedecerle a Él. ¿Y cómo hago para obedecerle? Bueno, vas a necesitar hablar con Él. Por eso es que no me canso de decir que la oración con entendimiento es la salvación del hombre. Es la única salida a lo sobrenatural. Poder hablar con Dios en todo tiempo y más cuando estás en necesidad. Puede que al principio tú no creas que hablas con nadie o que Dios no te responde. Estás equivocado. No te dejes inculcar por el enemigo sordera espiritual. No. Él, antes de que pienses, ya sabe lo que tú vas a decir. Y sabe si lo que estás pensando son intenciones queriendo enseñarle que no es así. Él te conoce. Delante de Él estás desnudo. Desnudo. Y si las palabras de Dios entran en ti, te van a desnudar más, porque te van a confrontar con la realidad de tu vida. No vas a tener oportunidad de esconderte delante de Dios. Y si no lees Génesis 3. Cuando ellos se taparon los cuerpos y se dieron desnudos, eso es más que taparse los órganos genitales o los senos, las cosas sensuales del hombre y de la mujer. Es que ya se vieron desnudos de la gloria que tenían. Y ahora Dios conocía sus verdaderas intenciones. Así es ahora. Por eso a Dios hay que irle abierto. Señor, no puedo soltar esto. Estoy atado con esto. No sé cómo salir de aquí. Yo intento, yo avanzo, pero no puedo. Pero tú dijiste que viniera a ti, que te entregara mis cargas, mis aflicciones, las cosas con las que no puedo, que tú las ibas a poner sobre ti y que me ibas a dar tu carga que es ligera y tu yugo. Y ya entendí que el yugo es aquella obediencia direccionada por tu palabra. Y que si yo obedezco a tu palabra, yo puedo esperar seguro que tú vas a responder a lo que tú dijiste que ibas a hacer, porque tú eres el Dios todopoderoso para hacer cada una de las palabras, comas y tildes de lo que tú dices. Y que me vas a dar reposo, me vas a dar paz, y en la paz del hombre está su abundancia, está su alegría, su gozo, su estabilidad.
el vivir confiado de que su Dios camina con él, está con él, y a donde uno se para, Dios se para. Y cuando uno está pensando, por cuanto está hablando con Dios, Dios está hablando por uno. Pero se me terminó el tiempo, mis hermanos, pero seguiremos hablando sobre el poder de la palabra, porque el ordenar las cosas de nuestra vida está en su yugo. Y su yugo, la dirección de Dios, viene a través de la palabra. Así, mis amados, y la oración. Orar a Dios con lo que Él dice que va a hacer. Él dice, habla tú para que entremos en juicio. Señor, tú dijiste que te entregara mis cargas, mis aflicciones, mis dolores, que tú ibas a tener cuidado de mí, y yo a cambio estoy dispuesto a obedecer todo lo que tú me digas. No me importa lo que me cueste, lo voy a hacer, porque quiero que tú seas quien dirija mi vida y se haga responsable de mi presente y mi futuro. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.